Bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos a ver, yo creo que la mayoría ya sabe, pero vamos a hacer la prueba. ¿Qué libro de la Biblia estamos estudiando este año? Ahora a ver, como si hubiéramos desayunado, ¿qué libro? Gálatas, excelente. Una hermosa carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Y hoy es la penúltima. Hoy unita más y hemos visto toda la carta de Gálatas. ¿Qué les parece? ¿Amén? Bueno, ¿quién se acuerda, para tener una pequeña idea, qué es lo que estaba pasando con la iglesia en Galacia? Es súper importante, quiero que recordemos, tengamos esto en mente. El hilo central de la carta a los Gálatas era el hecho de que el gozo del evangelio estaba siendo robado por personas legalistas en la iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ahora, ¿qué son esas palabras grandes cristianas evangélicas? El gozo del evangelio versus el legalismo. ¿Qué significa eso? Bueno, en sencillo, en fácil, significa lo siguiente. Llegó la palabra de Jesucristo a esa región de Galacia. Llegó el apóstol Pablo a predicar con sus compañeros y básicamente les dijo lo siguiente a los Gálatas: Dios te ama tanto que se ha hecho hombre como tú para revelarte la perfecta voluntad de Dios, para revelarte el carácter perfecto de Dios, para darse a conocer, y ha muerto en la cruz, tomando nuestro lugar delante del juicio de Dios, cargando sobre sí la culpa de nuestros pecados y haciéndonos libres del precio del pecado. Ha estado 3 días enterrado en la muerte, ha resucitado, se ha aparecido, ha estado con los discípulos durante 40 días, luego ha ascendido nuevamente, pero ha hecho una promesa que no nos iba a dejar solos, sino que iba a enviar su Espíritu, el mismo Espíritu de Dios, a habitar en los corazones de aquellos que le creen. Amén. En Pentecostés se derrama el Espíritu Santo y se inaugura el reino de Dios, la nueva era de la iglesia, donde el Espíritu Santo ahora es accesible a todos a través de la fe en Jesucristo. Ese es el evangelio que llegó a Galacia, ¿sí? Y los Gálatas estaban felices porque dijeron: qué buena noticia. Dios me ama tanto que me ha mostrado quién es Él, se ha dado a conocer, ha muerto por mí y me ha dado su Espíritu. Y estaban contentos. Pero llegan de Jerusalén, enviados por Jacobo, un grupo de hermanos judíos que eran judaizantes. ¿Qué quiere decir judaizantes? Que ellos afirmaban lo siguiente y decían: ¿sabes que Jairo has recibido el evangelio? Bueno, pero ¿te has hecho judío? Y el Jairito decía: no. Decían: primero tienes que hacerte judío y observar la ley de Moisés, y luego puedes ser cristiano. Y entonces la iglesia estaba conflictuada. ¿Qué hacemos? Y durante toda esta carta el apóstol Pablo les hace una pregunta muy importante. Y se acuerdan que vimos eso en el capítulo, en la primera, segunda prédica, no me acuerdo, pero les dice: Gálatas necios, ¿se acuerdan? Gálatas tontos, Gálatas bobos, ¿se acuerdan? Bien fuerte les dice: ¿han recibido el Espíritu a través de la fe o lo han recibido por las obras de la ley? Y si lo han recibido a través de la fe, ¿por qué ahora quieren depender de las obras de la ley? ¿Se acuerdan? Sí, habiendo empezado por el evangelio, ahora van a terminar otra vez por la ley, les pregunta. Entonces les dice básicamente: no sean así. Si Dios ya les ha dado todo, ¿para qué se están inventando otra cosa? Y entonces Pablo comienza en el capítulo 1 bien fuerte, ¿se acuerda? Y dice: si yo mismo o un ángel del cielo o cualquiera viene y les predica otro evangelio, que caiga bajo maldición. ¿Sí? Todo eso era lo que estaba pasando. Amén, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Están despiertos? Amén. Ok, bueno. Y entonces toda la carta nos va contando este contraste entre la promesa, la fe, el evangelio y el legalismo, la prisión de las normas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y luego vimos que entrando al capítulo 5, eso hablamos la semana pasada, empieza el cómo vivo la libertad. Y vimos que la libertad no es libertinaje, la libertad no es pecado.
La libertad no es hacer lo que me da la gana. ¿Se acuerdan cuál era el corazón de la libertad? Sírvanse los unos a los otros en amor. ¿Están despiertos? Entonces la verdadera libertad no es hago lo que me da la gana porque soy libre. Eso no es libertad. Eso es ser esclavo del pecado. Entonces era ni la prisión del legalismo ni la esclavitud del pecado, sino la libertad del amor. Entonces el apóstol nos dice primero, si van a ser libres, tienen que ser libres a través de la fe en Jesucristo motivada por el amor que nos lleva al servicio mutuo. Y luego nos presenta y nos dice, ¿cómo sé? ¿Cómo identifico cuando estoy caminando en la libertad del amor o cuando estoy otra vez en el legalismo o el pecado? Y nos presenta las obras de la carne y el fruto del espíritu. Y eso vimos la semana pasada. Las obras de la carne básicamente era hago lo que me da la gana y de eso cosecho destrucción. Y el fruto del espíritu es vivo en el carácter de Dios a través de mí. Dejo que Dios forme su carácter en mí y de aquello cosecho vida. Amén. Ok, entonces ahora sí, con eso Pablo entra al capítulo 6, nuestro último capítulo, y también es famoso. Creo que se han ido dando cuenta cuando hemos ido leyendo Gálatas que muchos de los versículos famosos que conocemos están en esta carta. Sí, el fruto del espíritu, las obras de la carne, que estoy justamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, que ya en Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Todo eso está en Gálatas. Y ahora vamos a entrar a otro pasaje famoso de Gálatas, la siembra y la cosecha. Pero vamos a ir viendo entonces qué nos dice. Y él comienza diciendo, así cumplirán la ley de Cristo. Así cumplirán la ley de Cristo. Entonces míralo al de al lado y dile, vas a averiguar cómo cumplir la ley de Cristo. No la ley de Moisés, no la ley de los legalistas que andan amargados comparándose con los demás, viendo yo soy mejor que tú, yo soy más santo que tú, yo soy más espiritual que tú, yo tengo el cabello como la iglesia dice que tenga, yo me he visto como la iglesia dice que me vista, yo que no sé qué, y viven en una comparación y son cristianos limón, ¿se acuerdan? Amargados, ¿sí? Sino la ley de Cristo, que es la ley de la libertad en amor, la ley del Espíritu Santo que da fruto en nosotros. Amén. Entonces ayúdenme leyendo. Ustedes leen el 1, yo leo el 2 y así vamos. ¿Listos? A la 1, a las 2 y a las 3. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Les toca. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Ok, amén. Vamos a empezar entonces y vamos a empezar primero con el versículo 1. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo como con actitud humilde. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Por favor, acordate que esta no es una frase suelta, está en un contexto. Hemos visto los anteriores 2 domingos. ¿Qué es ser espiritual? Ser espiritual no es que caminas en las nubes, que escuchas voces, que no sé qué otras cosas, que te sueñas y ves el futuro, ¿no ve? Puede ser, pero eso es periférico. Ser espiritual es alguien que anda en el fruto del Espíritu. Ese es el contexto de esta frase. Ustedes que son espirituales, está diciendo ustedes que andan en el fruto del Espíritu, no en la carne. Amén. ¿Se acuerdan qué estaba pasando antes? Por eso es importante leerlo en su contexto. Estaba pasando que Pablo nos dice, ustedes que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ustedes que son de Cristo han crucificado la carne. Es decir, los cristianos, tú y yo, míralo al de al lado y dile, tú y yo andamos en el Espíritu, no en la carne. Entonces hoy le vamos a invitar al Jairo que nos ayude, va a ser nuestro modelo del día. Denle un aplauso a Jairo.
Jairo es cristiano como tú y yo, y él anda en el espíritu, no en la carne. Pero como todo cristiano es ser humano, Jairo también lucha con la carne. Y un día estaba caminando en el espíritu y viene Satanás. Y él estaba caminando en el espíritu y Satanás le pone zancadilla y lo hace caer. Quédate de eso, quédate un ratito así suavito, quédate de eso. Y dice, ja, 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 ja. Y entonces viene uno y otro, los dos mejores caballeras de la iglesia. Entonces viene y lo encuentran al hermano caído, es sorprendido en pecado. Lo han sorprendido porque ha tropezado, anda en la carne. Y llega primero el hermano legalista. Ven, hermano legalista. Y el hermano legalista utiliza el arma del legalista. Eso. Y dice, mira pues, qué carnal que eres. ¿Cómo has caído? Qué terrible. Dios tenga misericordia de tu alma. Voy a publicar en Facebook. He encontrado al Jairo en aquel lugar, en aquel momento. Voy a ir a orar por ti. Chao, Jairo. Pero la Biblia dice, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Y fíjense cómo dice, con actitud humilde. Ahora, en español es un poquito más difícil pillarlo, pero en el griego es la misma palabra que el fruto de humildad del Espíritu Santo. En otras palabras, ustedes que andan en el fruto del Espíritu, restáurenlo en el fruto del Espíritu. ¿Me entiendes? Y el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, gozo, mansedumbre y templanza. Ya, usa la humildad que Dios te ha dado en el fruto para restaurarlo en la ley del amor. ¿Sí? Entonces, el contexto es que todos nosotros tenemos la expectativa, tú y yo todos, de caminar en el Espíritu, no en la carne. Pero va a haber la situación en la iglesia que ustedes, los espirituales, en un momento van a actuar como carnales. Increíble, ¿no? Eso nunca pasó en Génesis. Y cuando alguien es sorprendido actuando como carnal, nuestro trabajo no es ir con la escopeta del legalista y dispararle, es restaurarlo en amor. Y si él es espiritual, va a aceptar la restauración. Y esa es la otra cara de la moneda. Porque nunca falta el hermano espiritual que cuando dice, oye, estás sorprendido en pecado, se enoja y también se va a Facebook y dice, en la iglesia me tratan mal. No quieren que tenga 3 novias. ¿No? ¿Sí? Denles un aplauso, por favor. Gracias. Bueno. Gracias, chicos, por su ayuda. En otras palabras, si alguien es sorprendido en la carne, la actitud correcta de restaurar es restaurarlo, demostrando el fruto del Espíritu en el proceso y no destruyendo conforme a la carne. Amén. En otras palabras, en la iglesia no se hace leña del caído, se lo levanta. La iglesia no debe hacer leña del caído, debe levantarlo. Pero el caído debe dejarse levantar. ¿Sí? Si quiere hacerse leña solito, no hay mucho que puedas hacer por él, más que orar. Amén. Pero la restauración es en el fruto del Espíritu, porque es entre personas espirituales, guiadas por el Espíritu Santo. Pero luego continúa y dice, ¿te acuerdas? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esta es una advertencia muy clara y muy fuerte. Acordate, tú no puedes restaurar a alguien desde la perspectiva del legalismo o la autosuficiencia, porque tú también eres susceptible de ser tentado. Así como le puso zancadilla a él, te puede poner zancadilla a ti. Y cuando dice considérate a ti mismo, en otras palabras está diciendo, sé consciente de tu propia vida. ¿Sí? Sé consciente de tu propia vida. Date cuenta que tu vida también tiene puntos débiles. Entre paréntesis, por eso es que necesitas ser parte de una iglesia. Por eso es que no puedes ser cristiano solito o cristiano de Facebook, porque no va a haber nadie que te diga, este es tu punto ciego, no lo estás viendo y aquí estás siendo engañado.
Necesitamos caminar en comunidad, hablándonos los unos a los otros para decirnos, hermano, ese camino por el que estás embarcando no es el camino. Amén. Y para que si caes, hay alguien que te levante. Y si alguien cae, le puedas levantar. Pero considérate a ti mismo y sé consciente de ti, sé consciente de que somos débiles. De que si yo estoy restaurando a alguien, no lo estoy restaurando porque soy mejor que él. Lo estoy restaurando en el fruto del Espíritu, porque entiendo que esa persona tiene el Espíritu y Dios lo quiere levantado, no caído. Amén. Pero en la iglesia no hay supermanes, hay hermanos y hermanas que caminamos en la fe siendo conscientes de que nos necesitamos los unos a los otros y nos tenemos. La única prueba del espiritual es esta: si le quieres restaurar, ¿se deja o no se deja? Si no se deja, ora por él para que reciba el Espíritu y acepte la restauración. ¿Sí? ¿Amén? ¿Están despiertos? Sí. Y continúa en el versículo 2 y me encanta y dice, ¿pueden leerlo ustedes por favor? A la 1, a las 2 y a las 3. Amén. ¿Se acuerdan ya desde el principio del capítulo 5 cuando decía que la ley del amor es el servirnos unos a otros? La ley de Cristo es el servicio mutuo, es el ayudarnos unos a otros. Por eso, hermano, te vuelvo a insistir lo que te insisto cada semana. Si no estás sirviendo, tienes que hacerte esta pregunta y decirle, Señor, ¿qué está pasando conmigo? Tengo que servir. Porque el cristiano tiene un impulso a servicio. Porque ese impulso no viene de ti, viene del Espíritu Santo, que no te deja cómodo. En algo te invita a servir. Empieza por tu hogar, obviamente, pero no se limita a tu hogar. ¿Sí? Es en toda caminar de la vida y especialmente en el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver eso al final de hoy día. Sobrelleven las cargas los unos a los otros y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Sabes qué? Cargas puede ser cualquier cosa, ¿no? Todos tenemos cargas, ¿sí? Cualquier tipo de carga. Pero en el contexto inmediato, si acabamos de leer el capítulo 1, la aplicación más inmediata de sobrellevar las cargas los unos de los otros es ayudar al hermano en el área en la que es débil. Es ayudarle en el área en la que es débil. No necesita alguien ayuda en el área en la que es fuerte, ¿sí? Si por ejemplo, vamos a seguir con el Jairito que ha sido nuestro ejemplo de hoy día. No, tranquilo, sentate nomás. Jairito es una persona súper servicial, todos lo conocemos. El Jairo es servicial, es un punto fuerte que él tiene. Siempre lo vemos sirviendo. Y si yo vengo y le sigo animando a que sirva, está bien, es bonito, hay que reconocerle su servicio. Pero ese no es su punto débil. Pero el Jairo puede tener un punto débil. Un área de su vida en la que Dios está trabajando. Donde me corresponde servirle es levantarlo en su área de debilidad. Celebrar su fortaleza y levantar su área de debilidad. Y así sobrellevamos las cargas los unos de los otros. Y eso es para todos nosotros. Todos tenemos dones, talentos, áreas fuertes que Dios nos ha dado y tenemos que ponerlas al servicio de Dios, de la iglesia, de los demás y celebrarlas. Pero tenemos que ser conscientes que tenemos áreas más débiles y necesitamos a alguien que nos ayude a cargar esa área débil, a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Amén. Entonces, tus áreas fuertes ponlas al servicio y tus áreas débiles sé consciente y ora al Señor que tengas hermanos a tu alrededor que te digan: aquí donde eres débil no estás solo, voy a caminar contigo. Amén. Entonces, la enseñanza fundamental de estos dos versículos es la siguiente: si verdaderamente quieres cumplir la ley de Cristo, no abandones a tu hermano en sus luchas, sino que ayúdalo a vencerlas. ¿Lo meditamos un minuto? ¿Sí? ¿Lo dejamos que se asiente? ¿Quieres cumplir la ley de Cristo? ¿Quieres caminar
siguiendo la voluntad de Cristo no es siendo legalista, no es apuntando a otros con el dedo, no es diciendo yo soy mejor que tú, yo voy a más reuniones de oración, yo llego más temprano a la iglesia. El otro día estaba con alguien y me decía, yo he leído la Biblia 5 veces y para mí eso no es nada. Yo le preguntaba, ¿pero has entendido algo? No se trata de cuánto lo has leído. ¿Sabes qué? Si has leído 3 versículos y los vives, estás más avanzado que el que se la ha leído 5 veces y no ha entendido naranjas. ¿Sí? Ahora léela, de eso no es excusa para que no la leas. ¿Sí? Pero se trata de vivir la fe, de vivir la fe. ¿Quieres cumplir la ley de Cristo? Cuando veas al hermano caído, levántalo. Ayuda a tus hermanos, sirve a tus hermanos. De eso se trata. Amén. Amén. Y entonces en el versículo 6 de repente el apóstol Pablo introduce un segundo tema que sigue siendo cumplir la ley de Cristo. El primer punto de cumplir la ley de Cristo es levanta al caído. ¿Pueden decirlo conmigo? ¿Cómo lo vas a levantar? En el fruto del Espíritu, no en la carne, en el fruto del Espíritu. Luego continúa el versículo 6 y dice, no te olvides de quienes te enseñaron. Vamos a leer el versículo 6, ¿me ayudan? A la 1, a las 2 y a las 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Amén. ¿Saben que para entender este versículo hoy nos vamos a prestar la ayuda de 2 grandes padres de la Reforma protestante? ¿Sí? 2 de las grandes personas que Dios usó para empezar la Reforma en la iglesia, y han escuchado con seguridad sus nombres alguna vez. Y hoy vamos a ver qué dicen sobre este versículo. El primero es nuestro amigo Juan Calvino. Era de mi club, era Calvino el Juan, ¿no ve? Vamos a leer qué decía Juan Calvino. Y Calvino advierte acerca del error de los extremos. Por un lado, del pecado de las iglesias que descuidan a sus ministros. Por el otro, del pecado de los ministros que se enriquecen de la iglesia. ¿Están listos? Vamos, dice así Juan Calvino. Es un poquito larga la cita, pero vamos a escucharla. Es vergonzoso no proveer sustento a aquellos por quienes nuestras almas son alimentadas. Negarles una recompensa terrenal a aquellos de quienes recibimos bendiciones celestiales. Los ministros de la palabra fueron descuidados porque la palabra misma fue despreciada. Paremos ahí un minuto, la primera mitad, fíjate, ¿qué dice? Que es una vergüenza, y lo dice Calvino, no yo, no me enójense con él. Es una vergüenza que haya iglesias que no cuidan de sus pastores y ministros. Y dice, ¿por qué no cuidan de sus pastores y ministros? Porque desprecian la palabra de Dios. ¿Quieres saber si una iglesia ama la palabra de Dios? Ve si tu iglesia cuida de sus pastores. Yo conozco pastores, lamentablemente durante el COVID hemos perdido pastores porque su iglesia dijo, se ha cerrado la iglesia, despedido, no, búscate la vida. Gente que ha dado su vida por el servicio y la iglesia el rato que pudo, chao. Es vergonzoso que la iglesia actúe así. No nuestra iglesia, no estamos hablando de Génesis para nada, pero es vergonzoso que la iglesia actúe así. Y si la iglesia actúa así, dices porque no ama, porque desprecia la palabra de Dios. Veamos lo que sigue. Dice, no se puede negar que si se valora la palabra, sus ministros siempre serán tratados con amabilidad y honor. La otra parte, Pablo no quería que tuvieran una cantidad excesiva, sino simplemente que no les faltaran las necesidades de la vida. Los ministros deben estar satisfechos con una vida frugal y se debe evitar el peligro del lujo y la pompa. Y esta es la otra cara de la moneda. Es igual de vergonzoso y se desprecia igual la palabra de Dios cuando tienes pastores que son multimillonarios del pastorado. Ahora, yo conozco por si acaso pastores que tenían, por ejemplo, es uno bien conocido, no voy a decir el nombre, pero de familia, de herencia, tenía negocios y tenía mucho dinero, pero no de la iglesia, de la vida. Y decidió dejar el mundo de los negocios y dedicarse al Señor. Y decían, ay, mira cómo ha hecho plata de la iglesia. No, no ha hecho plata de la iglesia. Pero es diferente cuando hay personas que hacen plata de la iglesia. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí?
que realmente solo viajan en jet privado y en primera clase y solo se visten con ropa del Upermall, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata? Lo que Juan Calvino explica con referencia a Gálatas 6:6 es esto. Hay una responsabilidad mutua de los líderes de servir por amor y no por ganancia, y de la iglesia de velar por sus líderes. Amén. ¿Están despiertos? Y luego Martín Lutero era, para los que no saben alemán, y los que han leído a Martín Lutero, era el maestro del sarcasmo, ¿ya? ¿Sí? Peor que Camba era. Le encantaba ser sarcástico. Ahora vamos a leer qué dice Martín Lutero usando su sarcasmo clásico. Dice lo siguiente: en los días en que se enseñaba la falsa doctrina, el Papa se convirtió en emperador y sus cardenales y obispos eran reyes y príncipes de este mundo. Tan abundante era su prosperidad. Pero ahora que se predica el verdadero evangelio, encontramos que aquellos que lo hacen son tan ricos como lo fueron Cristo y los apóstoles. Ahí está el sarcasmo. Porque Cristo y los apóstoles no eran ricos. Cristo no tenía dónde poner su cabeza, ¿se acuerdan? Estamos descubriendo por amarga experiencia cómo la gente provee para los predicadores de la palabra. No conocemos ni una sola ciudad hoy en día que pague a sus predicadores. Ahora entendemos cuán necesario era realmente este mandamiento. ¿De qué mandamiento está hablando nuevamente? De Gálatas 6:6. Por si acaso, no te preocupes, este es Martín Lutero, no estamos con ganas de aquí de pelearnos con la Iglesia Católica ni nada por el estilo. El punto de Lutero en su época era decir, el Papa y los cardenales eran archimillonarios en esa época. Y dice, y en esa época estaban predicando indulgencias. ¿Qué era la indulgencia? Llegaba un sacerdote con la alcancía y te decía, Berno, pon tu plata a la alcancía y tu abuelita va a salir del purgatorio. Eso es lo que se predicaba en esa época. Entonces Lutero dice, ellos son millonarios predicando cualquier cosa. Y cuando se predica el verdadero evangelio, nadie quiere apoyar a los predicadores. Ese era su reclamo. ¿Sí? Y por eso dice, así de importante es este mandamiento de Gálatas 6:6. Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso? Bueno, el Espíritu Santo lo puso a través de Pablo. Pero uno de los requerimientos de la vida del Espíritu y de la ley del amor es el de honrar a quienes dedican su vida al servicio de la iglesia. Esta honra incluye de manera necesaria e ineludible la provisión para su vida diaria. La iglesia debe velar por el bienestar de sus pastores. Amén. Como están con caras de enojados, véanlo ustedes pues ahora. 1, 2, 3. Entonces, estamos viendo los requisitos de la ley de Cristo. ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo? Era la pregunta. La primera es restaurando al caído. ¿Pueden decirlo conmigo? Restaurando al caído. Llevando las cargas los unos de los otros. Velando por el bienestar de nuestros líderes y pastores. Y quiero volver a ser enfático y claro aquí. No se trata solo de velar por el bienestar, es decir, estoy orando como el legalista. ¿Te acuerdas cuando el Jairito estaba caído y vino el hermano legalista y dijo, voy a orar por ti? Y se fue. Vino el Mauri y lo levantó. El velar por alguien es el cuidarlo no solo de palabras, sino de hecho. Amén. Sobrellevar las cargas los unos de los otros es en oración, pero no solo en oración. Es en práctica. Restaurar al caído es en oración, pero no es solo en oración, es en la práctica. Y cuidar de nuestros pastores es en oración, pero no solo es en oración, también es en la práctica. Amén. Y con ese contexto entonces entra la famosa ley de la siembra y la cosecha. Y va cerrando toda esta idea. Y dice así, yo leo el 7, ustedes el 8. ¿Está bien? ¿Listos? Empiezo yo. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Les toca.
No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Les toca. Amén. Entonces veamos de qué se trata. En primer lugar, recordemos que el contraste en Gálatas es entre aquellos que quieren ganarse a Dios a través del legalismo versus aquellos que aceptan la gracia de Dios por la fe. Es también el contraste entre aquellos que viven presos de su propia carne y sus pecados versus aquellos que se han rendido al control del Espíritu Santo. Este es el contraste, legalismo versus fe, carne versus espíritu. ¿Estamos bien? ¿Sí? Vivo el legalismo y la prisión, la esclavitud del pecado, o vivo la libertad del evangelio y la ley del servicio en amor. Ese es el contraste del que está hablando. Y en ese contexto, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, no importa lo que querramos aparentar, de Dios nadie se burla. A quien sirvamos en esta vida será de quien recibiremos nuestra recompensa temporal y eterna. De Dios vida eterna y de la carne destrucción. La famosa ley de la siembra y la cosecha, que hasta libros han escrito al respecto, se trata de esto. Es bien sencillo. ¿De qué lado estás viviendo tu vida? ¿Del lado del legalismo y el pecado o del lado del espíritu y el amor? Amén. Y dice, ¿sabes qué? No importa cuántas caretas nos pongamos, lo que sembramos es lo que un día vamos a cosechar. Si sembramos la vida de la carne vamos a cosechar su debida recompensa. Si sembramos en el espíritu, del espíritu vamos a cosechar su debida recompensa. No puedes vivir borracho y pensar que no vas a tener cirrosis. Es un ejemplo. No puedes ser vago y esperar que te vaya bien. Eso es evidente. No son cosas evidentes de la vida. Aunque en el mundo al revés de hoy a veces pensamos que todos tienen que caer llovido del cielo. Pero de lo que sembramos vamos a cosechar, pero va más allá de eso. Es mucho más profundo. No puedes aparentar que amas a Dios y esperar que Dios dirija tus pasos. Tienes que rendirte al Espíritu de Dios, escuchar su palabra, apropiarla en ti y decir, Señor, voy a caminar contigo, y vas a cosechar la vida del Espíritu. Por eso es que el fruto del Espíritu es lo que hace evidente quiénes somos, porque el fruto del Espíritu no es algo que nosotros podemos producir. ¿Me están siguiendo? Yo, aunque mucho quiera, no puedo producir lo que no soy. Si soy impaciente, aun mucho que diga voy a ser paciente y haga yoga, y haga chakras, y haga mantras, y haga correr todos los días, y escuche todos los cassettes de autoayuda y todo lo demás, voy a seguir siendo impaciente, solo que mi impaciencia va a cobrar nuevos matices. Necesito el Espíritu que produzca fruto de paciencia en mí. Y acuérdense que no va a producir solo fruto de paciencia, porque no es un elemento, va a producir su carácter en mí. Me va a ir transformando de adentro hacia afuera. Por eso no puedo fingir el fruto del Espíritu. Solo resulta de tener comunión con Dios, de estar con Él, de pasar tiempo en oración en su palabra y con mis hermanos que van a ir formando mi carácter conforme al carácter de Dios. Amén. ¿Estamos aquí? Sí, amén. Entonces, por eso dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Puedes engañar a los hombres, puedes engañar a las personas, puedes engañarte a ti mismo, pero no puedes engañar a Dios. No puedes engañar a Dios. Si realmente estás en comunión con Dios, vas a cosechar el fruto del Espíritu. Pero si solo estamos aparentando, vamos a cosechar de la carne corrupción. Y luego continúa y nos dice, ¿se acuerdan este hermoso versículo 9? Lo pueden leer nuevamente fuerte, a la 1, a las 2 y a las 3. Nos recuerda que la
cosecha no es inmediata. La recompensa no es veloz. Así como una semilla crece y tiempo después da fruto, la vida en el Espíritu toma tiempo, pero dará fruto para todo aquel que no se rinda y persevere. ¿Alguna vez has plantado un arbolito? En la casa en la que yo crecí, mi papá plantó un nogal, es un árbol de nueces. Y el nogal tarda en dar, no sé cuánto, pero tarda como 10 años. Y teníamos cítricos y otras plantitas. Y el cítrico da rápido, sobre todo si es injerto, en 2 años tienes limones. Es fácil tener limones, por eso el limón te venden a 5 pesos la bolsa de 20, ¿no ve? Pero el nogal tarda. Y por eso la bolsita así de nueces cuesta 50 pesos, creo. El fruto del Espíritu tarda, porque es contra naturaleza. Es un injerto externo que te está transformando, está sacando de ti la contaminación, los vicios, el engaño del mundo, de la cultura, del contexto, y está luchando contra tu ser. ¿Amén? ¿Estás acá? Y tarda. No va a dar en un día. Y entonces a veces pasa, y conozco varios hermanos que vienen y dicen, pero he orado el domingo y Dios no me ha respondido. Entonces voy a ir nomás y voy a hacerle las cartas. Pero Dios no es un yatiri que te va a decir esto sí, esto no. Dios es vida en ti que te está transformando de adentro para afuera. Está moldeándote hacia sí. ¿Me están siguiendo? Amén. Por eso es que es el fruto del Espíritu. Y por eso dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Porque requiere crecer, madurar, ser transformados, ser pulidos, ser limpiados, ser abonados, ser renovados. Requiere que cada invierno el Señor nos pode las ramas y cada verano crezca y de nuevo fruto. Amén. Persevera en la fe, persevera en el Señor y vas a ver el fruto. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Y vamos a terminar con el último versículo, el versículo 10. ¿Lo pueden leer conmigo? 1, 2, 3. Esta sección termina con un encargo muy práctico que engloba toda la enseñanza. Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. ¿Cuándo tienes que hacer bien? Siempre que tengas la oportunidad. Siempre que tengas la oportunidad. Y yo te aseguro que no hay un día de tu vida que no tengas la oportunidad de hacer bien a alguien. Puedes hacerle un bien a alguien de miles de maneras. Dándole una sonrisa, siendo amable. Si trabajas en algo, recibe a alguien con amabilidad. Qué lindo es que alguien te hable bien. Y si te habla mal, recuerda que tienes el fruto del Espíritu. No vas a responder mal por mal. Puedes hacer el bien tal vez en el restaurante que te has pedido mucha comida y ¿qué voy a hacer? ¿La voy a tirar? O tal vez hay un niño en la puerta y le puedes regalar tu comida. Puedes hacer el bien de miles de maneras, yo no sé lo que se te ocurra. Puedes hacer el bien hoy día pasando la tarde con tus hijos en vez de viendo la novela o el fútbol. Ahora si vas con tus hijos al fútbol, llévalos pues. Pero hay miles de maneras de hacer el bien. Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Y el del partido político opuesto al mío? También. ¿Quién ha dicho no? Y después vamos a hablar a la salida. A todos. ¿Y al cobrador del banco? ¿Y al que no te quiere dar tus dólares? También. A todos. Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Pero luego dice, y en especial a los de la familia de la fe. El cristiano está llamado a ser una persona de bien indiscriminado. Pero sobre todo,
El cristiano está llamado también a velar por sus hermanos en la fe, a levantar al caído, a cuidar de sus pastores que cuidan de él y a ayudar a todo el que pueda, en especial a su hermano en la fe. Es así como se vive la ley de Cristo, la ley del servicio en amor. Y estamos terminando este libro de la Biblia. Hemos venido hablando de quiénes somos en Cristo, del contraste entre vivir en uno y en el otro, y hoy estamos aterrizando a cómo lo vivo en la práctica. Aquí Pablo nos da unas ideas bien sencillitas, bien sencillitas. Levanta al caído, restáuralo en amor. Lleva las cargas los unos de los otros. Cuida de quienes cuidan de ti en la fe. Haz el bien a todos, y en especial a tus hermanos. Y en especial a tus hermanos. ¿Quieres vivir la ley de Cristo? Así se la vive. No siendo legalista, no apuntando, no dejando de comer chancho, no diciéndole al melenudo que se corte el cabello, o a la hermana que no se maquille tanto. No se vive así la ley de Cristo. La ley de Cristo se vive amando, sirviéndonos los unos a los otros, cuidando los unos de los otros, levantando al caído, velando por el necesitado, dejando que nazca de nosotros, no por apariencias, porque de Dios nadie se burla, sino porque nace de tu corazón, porque hay un nuevo espíritu de vida en ti. Amén. Amén. Hay 5 espirituales en la iglesia. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias el día de hoy una vez más por tu palabra. Gracias, Señor. Qué hermoso es pasar tiempo en tu palabra. Nos renueva, nos transforma, nos recuerda quiénes somos y quién tú eres y lo que has hecho en nosotros. Señor, reconocemos, yo reconozco que separados de ti nada podemos hacer. No somos pacientes, yo no soy paciente, generoso, amable, pero en ti, Señor, las cosas cambian. En ti amamos, tenemos paz, tenemos gratitud, somos fieles, somos generosos. Señor, enséñanos a ver con los ojos que tú ves, a amar con tu amor, a hacer una extensión de tu mano para levantar al caído, a hacer el bien a todos y en particular a nuestros hermanos en la fe. A reconocer que tenemos áreas débiles, Señor, en las que la carne todavía está luchando y nos vence. Y necesitamos hermanos a nuestro lado que nos ayuden a levantar esas áreas, que caminen con nosotros, que oremos los unos por los otros, que nos apoyemos los unos a los otros. Ayúdanos a vivir la ley de Cristo, la ley de la libertad a través del servicio en amor. Te damos gracias, Padre. Gracias porque no es por un esfuerzo humano, no es por una serie de disciplinas y prácticas. Esas vienen como resultado. Tenemos disciplinas espirituales, pero las hacemos como un estilo de vida porque es por tu Espíritu en nosotros. Tu Espíritu que ha quitado el corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne, que ha escrito tu ley en nuestros corazones y nos renueva y nos transforma. Gracias porque nos levantamos un día y decimos: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Gracias, Señor, porque esta nueva vida la vivimos en ti, no en nuestras fuerzas. Y caminemos contigo cada día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que haya sido un tiempo muy bendecido para ti, como lo ha sido para mí. Espero que hayas aprendido mucho del Señor y que hayas tenido un lindo tiempo en su presencia. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Génesis Cochabamba para encontrar mucho más contenido de bendición para tu vida. Y te invitamos a que estés presente siempre. Que sea una linda semana y muchas bendiciones. Hasta la próxima.